Bien, pues muy buenos días, tardes o noches a quienes nos estén escuchando desde sus hogares o teléfonos inteligentes. Pues es para mí un gusto estar ahorita con el doctor Fernando Álvarez, quien fuera académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Filosofía. Además fue mi profesor, entonces por ahí nos topamos en clases y bueno, pues ahora también estando ahí yo como profesor de asignatura. Mi nombre es Mariano Chávez y pues en esta ocasión quiero compartir o queremos compartir estos micrófonos, ¿no? Tanto Fernando como un servidor, abordando temas filosóficos, temas de interés para el público en general, pero desde un toque filosófico, queriendo aportar a nuestros escuchas elementos de pensamiento crítico. Y bueno, pues un gusto estar contigo, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Saludo también a nuestros escuchas, donde estén y como estén. Espero que bien todos ellos. Desde Aquí luego. estamos. Oye, pues entonces vamos a empezar con el tema que hoy nos propusimos tocar. También es importante que sepan nuestros radioescuchas que, bueno, pues nosotros como filósofos de formación, pues lo que pretendemos es tocar un tema cada semana sin preparación alguna, simplemente con un tema que esté, digamos, en la agenda pública, en los medios de comunicación. Y pues el tema que quisimos tratar para el día de hoy, pues es la regulación de las redes sociales, ¿no? Que empezó en México recientemente con la propuesta del senador Ricardo Monreal de querer regular las redes sociales con el fin de evitar mensajes de odio y de racismo en estas mismas plataformas. ¿Tú cómo ves, Fernando, esta propuesta? ¿Qué te hace pensar esta posible regulación? Mira, yo lo que veo es una cuestión que he estado pensando mucho en eso, que es, en el fondo, ¿qué es lo que quieres regular? Porque digo, entiendo lo del concepto de red social, pero ¿qué es la red social en el sentido de, si tú quieres regular los mensajes de Twitter, pues Twitter es una compañía que desarrolló un software el cual posibilita la comunicación. Entonces, claro, la compañía, al ser poseedora de los derechos sobre el software y actualizaciones, etcétera, pues como que tiene el derecho de decir a quién acepta y a quién no acepta en esa consideración. Entonces, yo creo que lo que habría que arreglar primero, o no arreglar, sino aclarar, es qué es red social, qué se entiende. ¿Es el medio físico? ¿Es el espacio? ¿Qué es red social? Porque si son los proveedores de los servicios, ahí es donde yo tengo mis problemas para meterlos al orden, pero sin embargo parece que todos los gobiernos quieren ponerle límites a Twitter, a Facebook y a todos ellos, siendo que simplemente son softwares de comunicación. Incluso a veces pareciera como un intento de hacer, digamos, estas plataformas, hacerlas casi gubernamentales, ¿no? Como simplemente, como efectivamente tú lo dices, ¿no? O sea, la empresa es una empresa obviamente privada que tiene el derecho de aceptar o rechazar ciertos perfiles o ciertos usuarios, ¿no? Y pareciera que también esta posible regulación, pues es un intento por querer, digamos, diseñar desde los gobiernos las políticas de una empresa privada. Exactamente. Entonces, a mí es lo que me hace ruido. O sea, yo está bien evitar mensajes de odio y todo ese tipo de consideraciones. Yo creo que eso es lo normal. Fomentar las consideraciones democráticas, etcétera. Pero aquí, ¿a quién quiere regular? ¿A un productor? ¿O cómo le haces? Decirle, tú no puedes transmitir esto, y te va a decir, pues mira, es que mi que me permite, mis políticas me lo permiten. Me voy de tu espacio, de tu país, y me voy a otro. Y entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿qué pasa con el concepto de red social? Exactamente, ¿no? Y yo creo que otro tema también, y que nos incumbe como filósofos es la libertad de expresión, ¿no? O sea, ahí, digamos, ya a Sí. nivel individual, es donde
se comienza a poner problemática la situación, hasta dónde la libertad de expresión se tienen que regular o no, y hasta dónde comentarios racistas que incitan al odio, xenófobos, etcétera. ¿Y cuál es el parámetro para catalogarlos de esta manera? ¿No? Creo que eso es Claro. importante. Mira, hay un filósofo que se llama Jamie White, que decía que el gran problema actual es esa libertad de expresión, donde dice, el problema es que todo el mundo tiene derecho a decir lo que se le dé la gana. Entonces él decía, lo llamaba los crímenes contra la lógica, ese tipo de expresiones, porque el que llegue cualquiera y diga cualquier barbaridad, dice, es un crimen contra la lógica. Entonces él va en contra de esa libertad, pero también dices, quién somos para decir, tú no puedes decir lo que quieras? Pues eso es un problema enorme, es un problema ético. Claro, ¿y cuál va a ser, a final de cuentas, el parámetro institucional que tendrá que regirnos como sociedad para catalogar un comentario? ¿Dónde está, digamos, la línea, ¿no? ¿Dónde se cruza la línea de pasar de una simple broma o de un simple comentario sin sentido a una ofensa y a una incitación al odio, a la insurrección o a cualquier otro tipo de violencia? Exactamente. Yo creo que el problema más que yo que tratar de regularlo legalmente, que pues puede regularse, hay leyes, etcétera, o puedes formular leyes, es un problema moral, que ese siempre es el problema con estas cosas. Tú puedes regular legalmente, pero siempre tienes afuera lo moral, que eso no lo regulas legalmente, eso sigue estando pendiente y sigue haciéndote ruido. Tú puedes prohibir, pero lo moral siempre va a estar presente. Y entonces lo moral también se vuelve un actor político, de alguna manera, ¿no? Completamente. O sea, la arena política también es una arena moral, y donde están en juego diferentes conceptos y parámetros de decisión que son completamente morales, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que ahorita ya nos queda claro que sería ingenuo pensar que la moral está separada de la política, ¿no? Que la moral no tiene nada que ver con el Estado. Creo que es más que evidente que las políticas públicas también son políticas morales. Completamente. Mira, tú piensas, por ejemplo, en el aborto. Tú puedes tener leyes que permitan el aborto. Eso quiere decir que si alguien aborta, pues no es perseguido legalmente. Pero sin embargo, la muchacha o la mujer que quiere abortar puede seguir teniendo consideraciones morales De acuerdo. que le hagan dudar de la decisión. Y ahí es donde aparece lo moral. O sea, lo legal puede estar permitido, pero ella puede seguir teniendo cosas en su conciencia que diga, ¿será bueno o no? De acuerdo, de acuerdo. Aquí es lo mismo, básicamente. De acuerdo. Fíjate que a mí ahorita que justamente que estamos tratando este tema, se me vino a la mente John Stuart Mill, ¿no? Este gran exponente del utilitarismo, y específicamente en su obra sobre la libertad. Y yo recuerdo que él maneja al menos dos elementos importantes cuando habla de utilitarismo, ¿no? Y dice que la libertad de expresión pues no debiera ser regulada, o sea, no debiera ser prohibida, porque socialmente es útil conocer todos los pensamientos de la sociedad para poder ejercer el poder de una manera eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta regulación que proponen los gobiernos de prohibir digamos, los comentarios que podrían ser considerados de odio, que inciten a la violencia, sería prácticamente, desde la postura de John Stuart Mill, sería un balazo en el pie para el propio gobierno, porque sería una forma ineficiente de ejercer el poder. Claro, pueden surgir ideas, nociones, sobre todo ideas que fueran contrarias a, y que el gobierno nunca sería consciente de que están. De la otra manera las conoce y puede tomar medidas ante, que no necesariamente tiene que ser represión. Claro. Que eso es lo que hay que entender. Y justo por eso Stuart Mill, que aquí sería el segundo elemento que quisiera comentar, ¿no? Y poner sobre la mesa. Stuart Mill dice que la generación, de hecho, de sentimientos de rechazo a nivel social puede ser más efectiva en muchas ocasiones que las políticas de prohibición que pueda ejercer cualquier gobierno, ¿no? Y tú lo ves claramente como
precisamente la sociedad que nos está tocando ahorita enfrentar es una sociedad que a través de las redes sociales genera sus sentimientos de aprobación o desaprobación a ciertas conductas y a ciertas conductas morales, y la reputación individual, la reputación privada se ve afectada totalmente, y a veces un linchamiento en redes sociales puede más que cualquier ejercicio legal en la sociedad, ¿no? Y yo creo Claro. que ahí está, me parece que esta postura de Stuart Mill creo que es muy vigente en nuestros días porque nos muestra que la sociedad puede hacer mejores cosas a nivel moral que los gobiernos, y que por otra parte la prohibición de la libertad de expresión o de ciertos comentarios se puede volver una manera ineficiente de que los gobiernos ejerzan el poder. ¿Por qué? Porque como lo dices tú, no conocen estas fuerzas que se están ahí formando en el ámbito privado y que de repente te explotan y te toman el Capitolio, ¿no? Claro, son las fuerzas públicas, porque en últimas surgen en el ámbito privado, Uh -huh. pero en el fondo se convierten en fuerzas públicas Exacto. y con ciertos lineamientos morales, porque sí habría que tener en cuenta eso. Por más que sea una consideración social, también tiene una consideración moral atrás de ello. De acuerdo. No sé cuál sea, pero tendría su consideración moral. Entonces, tener conocimiento de ello simplemente te permite tomar medidas que pueden ser cambiar políticas públicas para beneficiar a esos grupos que en ese momento están teniendo algún punto de desacuerdo con el gobierno. De acuerdo. No, no tiene que ser reprimirlos y eliminarlos. No, a lo mejor dices, ah, es que, bueno, tengo que cambiar una política pública, pues cambio mi política pública. Uh -huh. Y entonces se convierte también en una especie de moral pública. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y esto es muy importante también, ¿no? Porque a veces se cree que porque el gobierno está queriendo regular todo, entonces es un gobierno todopoderoso, con mucho poder, pero quizás no se da cuenta que cuando está queriendo regular todo, en realidad está renunciando al poder, a la forma eficiente de ejercer el poder. Claro, que yo creo que esa es una consideración ya de orden más de filosofía política, que es, es eso, ¿no? O sea, ser tan, digamos, tan quisquilloso ante ciertas situaciones, pues llevaría a que, pues más bien es un gobierno inseguro, tiene un estatuto de inseguridad total, desconfía de todos y dices, tampoco puedes avanzar con esa noción. De acuerdo, ¿no? O sea, incluso, y a propósito de esto, lo decían algunos expertos en días anteriores, ¿no? La infraestructura que tendría que tener el gobierno para poder regular cada una de esas cosas sería enorme, o sea, en realidad lo rebasaría, sería pedirle demasiado a sí mismo. O sea, Claro. y implica su destrucción si pretende regular todo. Es un poco como en lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que en el fondo, pues todos tus mensajes tipo WhatsApp y tipo, pues te lo están revisando. Sí, claro, hay cuestiones de inteligencia artificial que están viendo todos los mensajes y brincan entre ciertas formulaciones lingüísticas o nombres, etcétera. Y esos son los que aquí tendría que ser algo parecido. Si quieres controlar ese nivel, tienes que meter algoritmos que te permitan la vigilancia. Y un desarrollo tecnológico impresionante que sería difícil de tener en estos momentos. Sí, claro, por el costo. Entonces son cuestiones demasiado costosas. Entonces también tienes que elegir entre una supuesta control para beneficio o pues, dices que las redes se sigan autorregulando, porque yo creo que en el fondo la noción de red social, cuando surge por lo menos, es algo autorregulado, De no acuerdo. regulado por gobiernos, sino que esa es un poco la noción hasta de Internet, que no está en una computadora central, sino que son, en el fondo Internet son todas las computadoras que se conectan a la red. Claro, y esta autorregulación la vemos hoy en día quizás de una forma radical o a veces extrema en la cultura de la cancelación, ¿no? A final de cuentas, la cultura de cancelación es una forma de autorregulación. Cuando una cuenta en Twitter emite un comentario y digamos, los mismos usuarios atacan a ese
que realizó tal comentario de odio violento, pues es también una forma de autorregulación que a veces es más eficiente que cualquier Claro. gobierno tomando una decisión al respecto, ¿no? Mira, aquí si recuerdas a este filósofo coreano que es Byung-Chul Han, él es un poco de esas consideraciones partidario de hacer esos análisis cuando dice, a diferencia de antes, donde había un panóptico donde la autoridad te vigilaba, en la actualidad todos nos vigilamos entre nosotros. Entonces, otro te acusa de él hizo un mal comentario y entonces te cancelan el servicio. Entonces dices, estamos más vigilados que antes. Y de forma Porque no más te eficiente. Claro, y de forma más eficiente. Ve, por ejemplo, las consideraciones pornográficas o de desnudos en Facebook. Cualquier persona que medio sube una fotografía o una película, inmediatamente es acusada y se suspende la cuenta. Entonces dice, sí, pues ya no necesitan tener ni siquiera sensores generales. Uno es el sensor. Exactamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no alcanza a ver quizás este gobierno o esta propuesta, ¿no?, de regulación de redes sociales en México, que Claro, somos más efectivos nosotros los individuos regulando la red social que sí, ellos. que un gobierno, que una autoridad, por decirlo de alguna manera. Para no decir gobierno, una autoridad. Y entonces podríamos ir concluyendo, a ver, no sé qué te parezca, pero a mí me parece, yo personalmente puedo ir concluyendo con esta idea de que un gobierno, como en el caso de México específicamente, que quiera ser eficiente y efectivo al momento de ejercer el poder, de hecho tendría que dejarle la autorregulación a los privados y a los individuos y no meterse en ello. Sí, yo creo que hay una mala, bueno, no una mala, como una noción diferente en el sentido de que yo creo que cuando dejas que los privados jueguen un papel más importante en este tipo de decisiones, yo creo que a veces llegan a tener mayores posibilidades de ejercer esos controles, por llamarlo de alguna manera. Entonces es más fácil que eso funcione a que haya grupos de sensores oficiales, porque pues, los grupos de sensores oficiales siempre se ha visto, uh, hacen arbitrariedad y media cuando se censuraban las películas y todo ese tipo de cosas que han pasado por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, pero no, yo creo que los privados, porque aparte tienen que cuidar de una reputación pública, que antes, digo, el gobierno no se preocupa por eso, pero un privado sí se tiene que cuidar de su reputación pública y que puede tener consideraciones legales, ya De no acuerdo. morales. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y yo simplemente para ir cerrando este capítulo, pues yo nada más concluiría, ¿no?, con estas dos ideas que me parecen importantes, ¿no?, de John Stuart Mill, de habría que dejar que se expresaran todos para que de hecho los gobiernos conocieran qué es lo que está sucediendo, porque al momento Claro, se prohíbe oficialmente un comentario o una postura ideológica, pues la forma de ejercer el poder y el control se vuelve ineficiente, porque no sabes qué ocurre en el ámbito privado. Y el punto exacto. número dos, que como sociedad, pues somos mejores nosotros, incluso desde el ámbito privado e individual, regulando, ¿no?, este tipo de comentarios o este tipo de, digamos, de posturas que se quisieran evitar, pero somos mejores nosotros o somos más eficientes haciéndolo que quizás desde un gobierno que tendría que gastar demasiado en infraestructura y la cual no tiene ni el dinero ni la infraestructura. Claro, claro, exactamente. Y porque en el fondo, lo que sí hay que tener en cuenta, y cierro con esto, que básicamente inicié con esto, es, tú estás recibiendo el servicio de un privado que puso capital para desarrollar ese software que te permite comunicarte. Entonces, pues tampoco puedes decirle, compórtate como yo quiero, siendo que él es el propietario intelectual, tiene la propiedad intelectual de eso. ¿De Entonces, acuerdo? legalmente, digamos, pues las leyes lo asisten. De Otro es, acuerdo. pues tú pon dinero y haz uno y sácalo a ver si pasa un poco como con WhatsApp, ¿no? De que WhatsApp, ¿sabe qué? Que mejor tal. Y resultó que WhatsApp empezó a cambiar cosas porque empezó a perder clientes. Y dices, pues sí, ahí es donde ves
el poder del individuo en conjunto. Efectivamente, efectivamente. Pues muchas gracias, Fernando, y agradecemos pues a todos quienes se tomen este tiempo para escucharnos y compartir, digamos, con nosotros, pues estas herramientas, ¿no? A final de cuentas queremos compartir con todos estas herramientas un poco filosóficas, un poco también con la intención de dar a conocer que la filosofía, pues, es esta herramienta que nos permite analizar de manera crítica acontecimientos políticos, culturales, sociales, económicos, científicos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Fernando, por esta... Gracias, Mariano, y gracias a la gente que nos llegara a escuchar, o sea, que tome el tiempo para escucharnos y tal vez pensar un poco más allá, gracias a lo que nosotros decimos. Y de pensar y de contradecirnos incluso. Claro, decir, no estoy de acuerdo, así es como avanzamos. Exactamente, porque se trata, pues, un poco retomando esta idea, pues, la libertad de expresión, que cada uno se exprese para ir avanzando como sociedad. Exactamente. Pues muchas gracias, Mariano, y gracias Nos vemos al entonces en auditorio. la próxima emisión. Hasta luego. Nos vemos en 8 días a ver qué sucede. En 8 días aquí estaremos.